Buenas muchachos, bienvenidos al curso de Estadística 2. Soy el profesor Leonardo Torrevilla y en este primer video vamos a presentar la materia, ver la estructura, discutir un poco la forma en que se va a evaluar este semestre. Efectivamente, ustedes deben tener una planificación que yo monté en archivos hace como 2 semanas. Sin embargo, obviamente ya la universidad confirmó que las expectativas son que el semestre termine a distancia. Por ende, la evaluación la voy a ajustar un poco en función de eso y quiero que ustedes estén a la par, entiendan cómo va a ser la dinámica de la asignatura y qué recomendaciones les puedo dar para trabajar. ¿Sí? Sé que es una situación bastante anormal, es una situación bastante complicada. Sé perfectamente que esta materia los debe tener un poco asustados porque ya de por sí cuesta normalmente a los estudiantes las materias cuantitativas. Todavía hay un reto superior a trabajar a la distancia, pero vamos a tratar de abordar esto de la mejor manera posible, ¿sí? Y con la mayor organización que se pueda realizar. Pero en primera instancia, quiero resaltar, para introducir a la materia, quiero resaltar lo que es la estadística y cómo ella se relaciona con la economía, ¿sí? Es un punto fundamental para poder ingresar a esta materia, ya que estoy claro que ustedes provienen de un curso de estadística 1 que era mixto, que venía incluyendo toda la facultad. Sin embargo, ya esta es su primera vez ingresando a estadística como tal en la carrera de economía. Por ende, va a ser relevante resaltar aún más la aplicación de la herramienta a nivel de nuestra carrera, ¿sí? Fíjense, cuando esto pase. Listo, ya pasó. Entonces, disculpen eso. Primero vamos a ver lo que es la economía. O bueno, una de las definiciones que le podemos dar a economía, es una definición bastante general, ¿sí? De lo que es economía. Pero la idea principal es descomponer esas ideas relevantes o esas palabras claves que nos van a permitir hacer la conexión con estadística. Fíjense, al final nosotros sabemos que la economía es una ciencia social, ¿sí? Que se centra en estudiar la toma de decisiones en condiciones de escasez. Entonces sabemos perfectamente que uno de los principios fundamentales de la teoría económica es la existencia de la escasez. Es decir, todos los recursos son escasos, ¿sí? Pero las necesidades son ilimitadas. Entonces, dado que las necesidades son ilimitadas, tenemos que tomar decisiones. Eso creo que ustedes lo deben tener ya bastante claro. Y eso nos permite modelar o entender la conducta humana. ¿Sí? Porque al final, la economía, aunque no lo parezca, está enfocado, está basado, sus bases se centran en entender la conducta humana en condiciones de escasez. ¿Sí? Y al final, esa conducta humana, como el ser humano vive en sociedad, empieza a agregarse. Esos comportamientos son agregados. Y esos comportamientos agregados son los que definen la existencia de un mercado. Sí, recuerden que el mercado es el mecanismo que permite las transacciones y la asignación de bienes y servicios en la economía en función de la actividad de oferentes y demandantes. ¿Sí? Pero ese mercado tiene varios principios que están asociados a él. La importancia que lleva la eficiencia, que el mercado entra en equilibrio. Todo eso son consecuencias de que la conducta humana, la toma de decisiones de los individuos, se agregan, empiezan a relacionarse y llegamos a la existencia de un mercado. En sí, ese sería el principio de la economía a nivel general. Obviamente que empiezan a salir la finanza, la teoría monetaria, las políticas económicas, sí, de otras áreas, economía agrícola, economía empresarial, economía de la educación. Pero al final todo eso gira en torno a entender cómo el individuo toma decisiones, cómo la sociedad en conjunto agrega sus decisiones y da un resultado. Y ese resultado se ve en los mercados, en que existe un mercado, en que existe un mecanismo de interacción entre los agentes económicos. ¿Sí? Ahora, la estadística por su parte, ¿sí? Es un conjunto de métodos que nos permite el procesamiento, recolección, organización de datos en información. Es decir, los conjuntos de métodos que la estadística aporta, que la estadística ofrece, nos permiten hacer un procesamiento de datos que uno recoge de la realidad para poder procesarlos y obtener información. ¿Sí? Y esa información se utiliza para tomar decisiones. ¿Sí? Es decir,
Yo hago mi procesamiento de datos, yo levanto esa información, levanto esos datos, ¿sí? Aplico los métodos y con esos métodos yo voy a obtener información, voy a obtener conocimiento. Y ese conocimiento, esa información sobre lo que estoy estudiando, lo que estoy investigando, en lo que estoy interesado, me va a permitir tomar decisiones. ¿Y tomar decisiones para qué? Principalmente para planificarme, ¿sí? Para dar respuestas a situaciones que se van presentando, para entender una situación y saber qué aplicar, qué medidas tomar, ¿sí? Ahora, si unimos estas dos ideas, tenemos lo siguiente, tenemos el siguiente orden de ideas, ¿sí? Fíjense, la teoría económica aporta los modelos y variables, ¿sí? La teoría económica define cómo consiste esa interacción humana, qué variables son importantes, cómo reacciona una variable si se mueve, si otra variable se ve afectada. Y la estadística aporta las herramientas de análisis cuantitativo. Es decir, acá, la teoría económica me está dando el sustento teórico, el modelo, las variables, las interacciones, los supuestos. Y la estadística me está dando la herramienta para poder verificar y confirmar dicho comportamiento y poder utilizar esa teoría económica para tomar decisiones, que igualito eso lo menciono más adelante. Pasando al otro punto, la teoría económica aporta supuestos de la conducta humana. Está relacionada directamente a la teoría. Estoy desagregando, estoy siendo más específico. Me permite aportar supuestos de la conducta humana y la estadística permite modelar y predecir la conducta humana. Es decir, que eso se relaciona. Paso acá, la teoría económica aporta principios de los comportamientos agregados, que era uno de los elementos. Fíjense que yo estoy yendo poco a poco en función de cómo fuimos definiendo economía. La teoría económica aporta esos principios de comportamientos agregados, mientras la estadística permite medir el comportamiento agregado. ¿Sí? Porque el comportamiento agregado formará un conjunto de datos y ese conjunto de datos se puede organizar, se puede procesar y se puede medir gracias a la estadística. Basado en la teoría económica, uno toma decisiones o uno llega a unas conclusiones principalmente. Por último, la teoría económica aporta herramientas para la toma de decisiones. Entendemos cómo consiste la toma de decisiones o el proceso de toma de decisiones, la racionalidad del agente económico, gracias a la teoría económica. Y la estadística aporta la información para tomar la decisión. Tengo la herramienta, tengo los criterios, pero ¿cómo tomo la decisión? ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Qué elementos o qué información tengo para tomar la decisión? Porque uno necesita información para tomar decisiones. La estadística me permite obtener la información. Entonces, fíjense que la economía y la estadística van de la mano. Si van juntas, son importantes entre sí para poder dar respuesta a los intereses y a los principios principales de la ciencia económica. Esto es lo que forma la ciencia económica. La teoría económica sola no es ciencia económica. La ciencia económica necesita los conjuntos de habilidades cualitativas y teorías, ideas, planteamientos, en conjunción con las herramientas cuantitativas que permitan hacer una verificación de ello. Porque al final tratamos de ser una ciencia, al final tratamos de aplicar en cierta forma el método científico y por ende necesitamos medir. Y aunque esto se vería en la parte del método científico, cuando hablamos de, por ejemplo, de física, biología, ellos utilizan estadística, pero se basan más en los principios matemáticos. La economía utiliza la matemática, pero su herramienta fundamental es la estadística. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia social y la sociedad se puede medir con herramientas estadísticas. Y vamos a ver en esta materia que realmente la conducta humana, y por el hecho de tener la conducta humana involucrada, nos genera incertidumbre, nos genera aleatoriedad, nos genera resultados que no podemos estar seguros que el 100% van a resultar. ¿Sí? Y dado a eso, tenemos que usar la estadística para apoyar el análisis económico. En función, esa sería la conexión que tienen ellas. Ahora, si nos ubicamos en lo que están estudiando, en lo que van viendo y qué sentido tiene en la preparación de su carrera. Sí, ustedes ya pasaron por la primera estadística. La primera estadística es estadística descriptiva. Es tratar de explicar las características que tiene un conjunto de datos, que tiene una población, que tiene una muestra en específico. Ahí trabajaron las distribuciones de frecuencia, las tablitas dolorosas que les mandaban a hacer, que no se utilizan tanto hasta cierto punto, y de todas maneras la tecnología hace que el trabajo sea más fácil, no se hacen a mano. Las medidas de tendencia central, lo que era la media, la mediana y la moda, las medidas de dispersión, la varianza, la desviación típica, ¿sí?
y el concepto de asimetría y kurtosis. Eso es lo principal, esas son las principales características estadísticas, ¿sí?, que nos permiten entender o dar un primer acercamiento a los datos. Fíjense que esto en un proceso de análisis estadístico es la primera etapa que uno asume, uno desarrolla cuando está investigando y utilizando estadística. Uno primero hace estadística descriptiva. Luego estamos ingresando a una nueva materia que es estadística 2, que está concentrada en la teoría de la probabilidad. ¿Sí? Eso principalmente es el enfoque de la estadística 2, son los conceptos que vamos a abordar en este semestre. Se basa en entender el concepto de probabilidad, lo que es una variable y un vector aleatorio, y lo que es un modelo probabilístico. Eso lo vamos a entender con detalle en la carrera, en el semestre, ¿sí? Entonces no se mortifiquen tanto, lo que entiendan que aquí ya la estadística está diciéndoles, las cosas no son definitivas. Los sucesos, los resultados, ¿sí?, que se dan en la realidad no son determinantes, son aleatorios. Principalmente en la carrera de economía, porque estamos trabajando con la sociedad, porque estamos trabajando con la conducta humana. La conducta humana no es completamente predecible, ¿sí? Hay ciertos factores de errores cuando nosotros tratamos de predecir la conducta humana. También por la cantidad de variables que no podemos considerar o que no tenemos la suficiente información para considerarlas, ¿sí? Eso lo irán entendiendo a la medida que vayan avanzando en la carrera, a la medida que vayan viendo más materias económicas, a la medida que vayan viendo más materias estadísticas. Después, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver en estadística inferencial, en estadística 3, lo que es la estimación, lo que es entender cuál es el valor de la media, el valor del parámetro, lo que realmente es la media de edades de un grupo, la media de peso de un grupo, entender cuál es la dispersión de una variable, el nivel de riesgo de una inversión. Hay estimaciones, eso consiste en estimar. Es tratar de entender esos valores estadísticos que son agregados, pero que en muchas ocasiones no tenemos la capacidad de poder medir o de incluir todo el conjunto de datos efectivos que forman parte de ese conjunto de datos, ¿sí? Sino que al final hay que hacer un muestreo, y eso es una discusión que ustedes tendrán en el siguiente semestre, que les va a permitir dar los primeros pasos en los que ustedes van a acercarse a la realidad, ¿sí? Luego viene la econometría. La econometría se fundamenta en empezar a incluir lo que es el concepto de variables, relaciones entre variables, los efectos que tiene la variación de una variable sobre otra, conceptos que se utilizan en economía, en la teoría económica, ya se empiezan a incorporar en las materias estadísticas. Empiezan a entender que es un cambio estructural, que es un shock en una variable económica. Empiezan a ver las variables económicas en un sistema, ¿sí?, de ecuaciones, en un sistema de comportamiento. Y después entran a la última econometría, la econometría 2, que les va a permitir llegar a conceptos mucho más sofisticados para entender cómo se mide el largo plazo y el corto plazo, entender qué es una variable exógena, qué es una variable independiente, dependiente, qué tan independiente o dependiente realmente es una variable, y van a empezar a entender por qué es tan complicado medir la relación entre variables económicas a pesar de lo que dice la teoría económica, y por qué es tan importante el concepto de ceteris paribus, ¿sí? Esa es estadística y es una herramienta súper importante. Realmente yo considero que un economista que no maneje la estadística se está limitando demasiado. Le toca es ser más que todo mediático, porque no va a poder llegar a conclusiones económicas de importancia, no va a poder tener herramientas importantes para la toma de decisiones, por ejemplo, en el caso de los negocios, de poder entender el mercado, de poder entender si un producto está funcionando, si te vas por esa parte, de poder tomar decisiones de financiamiento, decisiones de inversión, de entender cómo se está comportando la estructura de una compañía, cómo es la compañía susceptible a las situaciones externas, ¿sí? Sin estadística, el economista no puede evaluar el impacto que pueda tener una política económica, porque no es capaz no tiene las herramientas para agregar el comportamiento, simplemente se está basando en una teoría y no está teniendo un número, no puede dar un porcentaje, termina inventando, ¿sí? Y como profesionales no debemos inventar, ¿sí? Y aunque existe esta idea de que el economista se la pasa más explicando por qué se equivocó que realmente diciendo eh, un pronóstico, diciendo cómo van a ocurrir las cosas, un economista que entiende estadística tiene la capacidad de
explicar de una forma más convincente y con mejores bases por qué se equivocó, o de acercarse lo más que se pueda a un pronóstico o a un resultado económico. Ahora, nuestra materia de estadística 2. Estamos concentrados en la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad nos va a permitir nos la vamos a utilizar en economía porque tratamos de medir la conducta humana. La probabilidad al final, ¿sí? Nos permite medir el grado de ocurrencia de un evento, un suceso, una situación. O sea, cuánto va a ocurrir o cuántas veces puede ocurrir en ciertas repeticiones de la misma experiencia o en el tiempo, sí, una situación. Y esto nos pasa porque nosotros no sabemos, por ejemplo, cuánto va a valer la inflación mañana. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto va a ser el Producto Interno Bruto del siguiente trimestre. Nosotros no lo sabemos directamente. No lo podemos determinar como algo que yo sé que mañana va a ser tanto porque estas condiciones se dieron. No, no necesariamente. Hay demasiadas variables que influyen en los fenómenos económicos. Variables que ni siquiera estamos considerando, variables que a lo mejor en las teorías que se dominan actualmente en economía no las tienen en cuenta. Entonces, hay un factor estadístico, hay un factor aleatorio que debe considerarse y por ende la estadística entra como una herramienta importantísima para la economía. Vamos a abordar en la primera parte de la materia lo que es la teoría de la probabilidad, el concepto de probabilidad, cómo consiste esa medida, cómo se obtiene esa medida y las leyes matemáticas y estadísticas que influyen en ese cálculo. ¿Sí? Posteriormente a eso iremos a ver lo que son las variables y los vectores aleatorios. Una variable aleatoria es un solo indicador, un vector aleatorio es un conjunto de indicadores, de características que se están midiendo. Lo importante es entender que podemos transformar las medidas de probabilidad en términos de una variable, porque esto nos va a permitir modelar, hacer modelos, trabajar con los modelos. Entendiendo que las variables que incluimos en los modelos tienen valores aleatorios, ¿sí? Y que no podemos determinar exactamente cuánto va a valer en una evaluación del fenómeno, pero que vamos a poder ser capaces de aproximarnos a esto, que es lo que le da inicio, le da el paso a la estadística 3 con la estadística inferencial. Vamos a entender que esas variables aleatorias, esos vectores aleatorios tienen modelos probabilísticos asociados que nos permiten entender y marcar esos espacios, ¿sí? Y que existen modelos probabilísticos para ciertos tipos de estudios, de ciertos tipos de fenómenos, que ya están conocidos, que ya están bastante estudiados, que tienen un comportamiento más o menos predecible, y vamos a entender cómo se aplican. Y por último vamos a tocar algunos tópicos especiales que abordan cómo esta probabilidad está asociada, ¿sí? a ciertos conceptos importantes en la práctica estadística y contenidos que nos van a apoyar, les va a apoyar principalmente el desarrollo de su carrera, tanto en la práctica profesional como en su desarrollo académico, ¿no? ¿Cómo separamos los contenidos de una forma más detallada? Tenemos la primera parte de la materia, que va a estar concentrada en la primera parte de la evaluación, que es introducción a la teoría de la probabilidad. ¿Sí? Ahí vamos a abordar lo que es experimento, teoría de conjuntos, técnicas de conteo, conceptos de probabilidad, leyes de probabilidad. No voy a leer todos los conceptos, ahí los tienen vistos, tendrán la presentación en módulo 7. Y los tienen que ver, así que de todas maneras no se desesperen. La parte 2 es variables y vectores aleatorios. ¿Sí? Y la parte 3 son distribuciones conocidas de probabilidad y ahí se incluyen los tópicos especiales. ¿Sí? La evaluación, ¿cómo va a consistir? A ver, lo que yo llamaba en la evaluación anterior, o sea, tenemos en este lado, en el lado izquierdo, tenemos lo que eran las evaluaciones considerando las clases presenciales. Ahora vamos a ver cómo se transforma esto a distancia. El primer parcial es el primer contenido de la materia, está asociado directamente a la introducción a la teoría de la probabilidad, lo que están viendo en parte 1, ¿sí? El primer parcial entonces lo vamos a separar en dos cosas. Vamos a tener quizzes, y esto va a pasar en todos los parciales. Van a haber quizzes semanales. Esos quizzes semanales que ustedes van a aplicar en módulo 7, ¿sí? Ustedes van a presentar ahí, van a irse agregando todas las semanas que se van cursando. Vimos un contenido la semana anterior, va a aplicarse el quiz en la semana siguiente para evaluar el concepto, evaluar que ustedes hayan practicado, que estén estudiando los conceptos, que estén entendiendo, ¿sí? Importante que se apoyen muchísimo del preparador, del foro de dudas,
para atender eso y que practiquen. Lo importante, es importantísimo, recomendación dado la forma que se va a estar evaluando de forma continua los conceptos. Practiquen casi todos los días. Hagan uno o dos ejercicios. No les estoy diciendo que dediquen todo el tiempo porque yo sé que tienen varias materias. Como hacen con matemática, practiquen. Bueno, no como hacen, como deberían hacer en matemática. Practiquen todos los días, aunque sea uno o dos ejercicios. ¿Sí? Presentan esos quizzes. Ustedes dirán, entrado aquí, se me cayó el internet. No, no hay problemas acá. Ustedes van a tener dos oportunidades para presentar. Es decir, los miércoles se abre la primera oportunidad para presentar el quiz. Ustedes presentan. Si se les cayó el internet, se les dejó mala nota por eso, o sencillamente salieron mal, no se prepararon bien, o se pusieron nerviosos, o sienten que, bueno, les dejó mala suerte porque les salió las preguntas son aleatorias, las preguntas van a ser aleatorias, no van a tener, las mismas personas no van a tener las mismas preguntas, ¿sí? La probabilidad es baja de ello. O el mismo conjunto de preguntas, los quizzes van a estar constituidos de dos preguntas normalmente, 10 y 10 puntos. O bueno, mitad y mitad, porque no va a ser, en módulo 7 hay que poner los puntajes exactos sobre los 20 puntos para poder hacer la totalización de las notas. Y ustedes van a tener acceso a sus notas de inmediato. Esa es una de las ventajas de módulo 7. Bueno, ustedes pueden presentar esa primera vez el miércoles. Salí mal, se me cayó el internet, la vida me odia, X. Pasan, esperan al viernes y el viernes tienen la segunda oportunidad. ¿Sí? Nuestra materia va a ser completamente asincrónica, no va a ser en tiempo, no va a haber unas conferencias, no van a haber unas sesiones en vivo, todo va a ser a partir de videos, de pruebas, quizzes parciales. Lo único que yo tengo entendido, según lo que discutí con su preparador, es que él sí que va a querer hacerlo sincrónico, él va a querer tener conferencias para explicarle los ejercicios, yo voy a estar disponible, principalmente quiero que se comuniquen conmigo con el foro de dudas, el preparador es el que va a atender todas las dudas a nivel de WhatsApp. Cualquier situación que el preparador considere pertinente, es él el que va a pasarme las preguntas. ¿Sí? Por favor. Principalmente quiero esa organización con respecto a las participaciones o a la atención de dudas, porque mi tiempo está bastante escaso ahorita con toda esta situación que estamos viviendo. ¿Sí? Tengo unas situaciones profesionales que me tienen bastante ocupado. Necesito que sea óptimo nuestro desarrollo. Estoy tratando de que sea lo más justo posible, por eso estoy dándole dos oportunidades para presentar los quizzes, para que no sea un solo intento. Bueno, tengo dos intentos, vi el primer intento, bueno, no salí tan bien, pero ya entiendo más o menos cómo es la estructura, ya entiendo más o menos qué me está preguntando el profesor. Voy a intentarlo de nuevo el viernes y tratar de salir mejor. ¿Sí? La idea es que salgan lo mejor posible, que esta situación de distancia no les afecte. ¿Sí? Que no sea que estén saliendo mal porque les está afectando la situación a distancia. Que si les está costando es porque no están estudiando. No sea porque no están estudiando. Bueno, sí, mínimamente es eso, porque la estadística se entiende a partir de la práctica y de prestarle atención. A pesar de que digan que es complicada, que es difícil, se puede entender. Y eso quiero que entiendan en esta materia. Aquí hay que cambiarse el chip. Aquí hay que pensar. Aquí se piensa diferente. ¿Sí? En estadística se piensa diferente. Tienen que entender cómo pensar estadísticamente para poder salir bien en estadística. Y esa es la parte complicada de estadística. No los conceptos. Porque si ya tú sabes pensar estadísticamente, los conceptos los vas entendiendo rápidamente. ¿Sí? Al final, tienen esos quizzes semanales. Y va a haber una última semana. Obviamente yo voy a ir anunciando cuándo viene la evaluación corta. La evaluación corta normalmente va a venir después en el primer parcial viene después el quinto tema, el quinto capítulo. Ustedes tienen el programa detallado con la explicación, como un libro que yo estoy redactando. Y ahorita estoy mejorando porque tiene ciertos errores. Por eso lo fui montando el semestre pasado apenas. Ahí tienen y se van guiando con los capítulos, con los contenidos. Hasta el capítulo 5 es primer parcial. Luego vienen 4 capítulos, segundo parcial. Y los últimos capítulos, según que son 4 más, o 3, tercer parcial. ¿Sí? Presentan quizzes semanales, se van acumulando notas, viene una evaluación corta. La evaluación corta va a consistir en una evaluación igualito aleatoria, donde ustedes tienen que montar ejercicio. No he decidido perfectamente, o sea, en forma 100% definida, no está bien definido, es cómo va a ser la dinámica. Puede ser que en módulo 7 les pida que monten un archivo donde tienen el desarrollo, pero es que pueden perder bastante tiempo en eso, o que escriban el resultado. Pero es que si evalúo por resultado la evaluación corta,
va a ser tan fuerte como los quizzes en el hecho de que, bueno, si tienes mal la respuesta, te equivocaste y perdiste la nota. Y siento que entonces el nivel de dificultad de la materia es mayor. Que las evaluaciones cortas los apoyen bastante. Preferiría que la evaluación corta apoye más que los quizzes. Por ende, no sé si al final por correo de ustedes, los personales, les mande las evaluaciones automáticas, generadas aleatoriamente de forma automática. Y ustedes lo que hacen es resolver y les doy unos 2 días, 3 días y me entregan una especie de taller. La evaluación corta realmente como una especie, quiero que sea como una especie de taller. Ustedes tienen estos ejercicios, resuelven y montan. Pero tampoco quiero que sea fácil copiarse, o sea, que ustedes se empiecen a comunicar entre ustedes. A menos que pensemos en grupo. Lo iré discutiendo igualito. Ustedes si tienen una propuesta sobre la evaluación corta, cómo creen que sería conveniente evaluarlo, ustedes lo pueden expresar perfectamente por WhatsApp y lo puedo evaluar. ¿Sí? Esa evaluación corta se puede volver un taller en grupos o... La cosa es que consideren un taller en grupos, los ejercicios van a ser más complicados. O esa evaluación corta, o sea, puede ser así como les digo, se los mando por correo, ustedes tienen unos días para presentar y entregar, o les asigno por día las tareas, o sea, separo por un criterio las listas y por día les mando evaluación, entonces cada uno presenta un día diferente. Ya iremos viendo, ¿sí? No, quedan 5 semanas para la primera evaluación corta. Segundo parcial, sí, igualito, ven 25% y tienen la separación de porcentaje. Lo mismo, quizzes, voy presentando mis quizzes. Luego viene la evaluación corta, sea como sea que vaya a ser. Tercer parcial, mismo concepto. O sea, va a ser repetitivo, pero lo importante es que va a ser constante, va a ser una educación constante, va a ser una práctica constante, van a poder ir evaluando todo y revisando y van a poder consolidar conocimiento al final de cada bloque de contenido, ¿sí? O sea, lo importante es que retengan el concepto de los contenidos porque estas son herramientas o son bases fundamentales para continuar viendo estadística, ¿sí? Si no entienden estadística 2, les va a costar estadística 3 y va a ser un problema las econometrías. Tienen que entender las bases de probabilidad. Y por último, la evaluación continua se va a volver en trabajos aplicados en R. ¿Qué es R? R es un lenguaje de programación estadístico que permite hacer cálculos, manejo de datos, sacar estadísticas de una forma rápida y automatizada. No vamos a trabajar en Excel. Aunque yo sé que bastante ustedes a este nivel a lo mejor no tienen conocimiento o dominio de Excel. No voy a trabajar en Excel porque yo quiero enseñarles herramientas que gracias al dominar, a ir manejando la teoría de la probabilidad, pueden hacer y que en Excel no tiene la capacidad de enfrentarlas o de abordarlas, ¿sí? Y más bien esto es una herramienta que les puede ayudar para su práctica profesional. Sí, es como que si tuviésemos un curso paralelo, no es complicado, no es muy exigente, va a ser poco a poco, les voy a dar todo el material necesario, tienen que poner de su parte, ¿sí? Donde van a ir viendo cómo se va trabajando con la herramienta primero, se va dando una introducción a la herramienta, después de que les voy a dar las primeras prácticas estadísticas, si no me equivoco, son 5 trabajos, ¿sí? Que se tienen que entregar. Los criterios de los trabajos los estaré montando la próxima semana. Como debe ser, es un pequeño informe donde ustedes tienen que dar su interpretación, analizar y entregar ese trabajo. Ustedes dirán, verlo, pero es demasiado bueno, hay que entrenarnos. Y les aseguro que igualito hay bastante presión si fuese presencial, porque la idea es que ustedes retengan estos conocimientos. O sea, es exigente, la materia es exigente, mi evaluación es exigente, y ahora que es de distancia necesito que estén más activos que nunca, porque sé que es complicado, hay que tener mucha disciplina, pues hay que incentivarlos a que tengan disciplina, por ende hay que tenerlos constantemente trabajando, ¿sí? De todas maneras, no se asusten mucho por los trabajos principalmente la idea es apoyarlos, los trabajos apoyan, los trabajos no perjudican, cada uno vale un punto, tampoco va a ser un trabajo súper denso y súper desarrollado porque ni quiero que sean programadores, ni quiero que sean estadísticos, solo quiero que sean economistas que saben utilizar estadística para tomar decisiones, ¿sí? Esa es la principal idea de todo. Les deseo éxito en este curso, vamos a hacerlo lo mejor posible. Siempre estoy abierto al feedback, a que ustedes me digan, profesor, no entiendo esto, profesor, me está costando, profesor, podemos hacer esta actividad, profesor, la evaluación puede cambiar de esta manera. Podemos evaluarlo y escuchar. Yo veré la factibilidad, porque tampoco vengo aquí a cumplirles los deseos y sueños a todos, no puedo hacerlo.
¿sí? Tiene que ser lógico, tiene que ser racional las decisiones, algo que sea en pro de que ustedes aprendan, ¿sí? Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y recuerden que tienen un preparador, él los va a apoyar bastante, fue un excelente estudiante, que de verdad me gustó su forma de pensar y de trabajar la teoría de la probabilidad y me parece conveniente para ustedes tener una persona con una visión también diferente, ¿sí? A cómo se aborda estos conceptos, ¿sí? Así que vamos a echarle pichón, muchachos.